Hola, mi nombre es Marjorie Lomas Pérez, soy estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Facultad de Industrias Alimentarias, perteneciente a la Escuela de Ingeniería en Industrias Alimentarias, del curso a cargo de Diseños Experimentales con el docente a cargo Alberto José Bazán Ferrando, y el día de hoy les voy a estar explicando un ejercicio sobre diseño cuadro latino. Bueno, el tema es diseño cuadro latino. Les voy a explicar un poco más sobre el diseño en cuadro latino. Este se controlan dos factores de bloque y se estudia un factor de tratamiento, por lo que se tiene 4 fuentes de variabilidad que pueden afectar la respuesta observada, las cuales estas son los tratamientos, el factor de bloque 1 puede ser en renglones, el factor de bloque 2 también puede ser en columnas y el error aleatorio. Se llama cuadro latino por dos razones. Es un cuadro debido a que tiene la restricción adicional de que los 3 factores involucrados se prueben en la misma cantidad de niveles. Y es latino porque se utilizan letras latinas. Puede ser A, B, C, D y etc. para denotar a los tratamientos o niveles del factor de interés. Aquí tenemos la tabla que es el arreglo de los datos en diseño cuadro latino. Como les acabo de decir, el bloque 1 puede estar en renglones, en bloque 2 puede estar en columnas y los tratamientos está dentro de los datos que vienen a ser A, B, C y D. Tenemos también el análisis del diseño. Este es el modelo estadístico para describir el comportamiento de las observaciones, las cuales está dado por y sub IJL viene a ser la variable respuesta. Esto es igual a la mu, que es la media, más el efecto de tratamiento, que es tau sub i, más el efecto del bloque 1, que es gamma sub j, más el efecto del bloque 2, que es delta sub L, más el error aleatorio, que es sub IJL, viene a ser epsilon. Entonces, sus elementales de estas representación de modelo estadístico, tenemos que la variable de respuesta es la observación de tratamiento I en el nivel J del factor del renglón y el nivel L del factor columna. La media, o mu, es la media global poblacional. Tau sub i, que es el efecto del tratamiento, acá lo dice, es el efecto debido al tratamiento. Y tenemos gamma sub j, que es el efecto debido al bloque j, que viene a ser el bloque 1. Delta sub L es el efecto debido al bloque sub L, que es el bloque 2. Y tenemos a epsilon sub IJL, que es el error aleatorio a dicha observación, y las cuales son independientes entre sí. Aquí tenemos el ANOVA del diseño cuadro latino, donde tenemos la fuente de variabilidad, que es el tratamiento, el renglón, las columnas, el error y el total. En renglones tenemos el bloque 1, en columnas tenemos el bloque 2. También está la suma de cuadrados, los grados de libertad, cuadrado medio, el estadístico de prueba y el valor crítico. Para explicarles estas fórmulas de la suma de cuadrados, voy a decir qué significa cada una de ellas. En la suma de cuadrado de tratamiento, en esta parte, solo en esta parte, nos dice que elevamos al cuadrado la suma de cada tratamiento y dividimos entre el número de repeticiones. Lo vuelvo a repetir. Entonces, y
elevado al cuadrado sub i con estos dos puntitos significa que elevamos al cuadrado la suma de cada tratamiento y lo dividimos entre el número de repeticiones. Menos y al cuadrado con estos tres puntitos sobre n nos dice que es la suma total de las observaciones, ¿sí? Es la suma total de las observaciones a la cual le vamos a elevar al cuadrado, elevamos al cuadrado y dividimos entre el número de todas las observaciones. Si son 16 observaciones, todas esas observaciones es n. K viene a ser las repeticiones, ¿sí? Las repeticiones viene a ser, por ejemplo, que tanto en horizontal y vertical tengamos 4. Por ejemplo, tenemos verticalmente tenemos A, B, C y D. Tenemos 4. Tenemos verticalmente también tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, por eso es que se llama repeticiones, porque tiene tanto en este cuadro tiene 4, tanto horizontal tiene 4 y tanto vertical también tiene 4. Entonces, esto es lo que se llama las repeticiones. Y n viene a ser el total de las observaciones. Entonces explicamos con la siguiente fórmula, que es la suma de cuadrado de bloque 1. En esta parte, también donde vemos la sumatoria de y elevado al cuadrado punto j punto. ¿Qué quiere decir eso? Sobre k. Acá sabemos que es las repeticiones. Entonces, ¿pero qué nos quiere decir acá? Entonces, la suma de cuadrado de bloque 1 se eleva al cuadrado la suma, ¿sí? Se eleva al cuadrado la suma de cada una de las observaciones del bloque 1 o renglón y se lo divide entre el número de repeticiones, que es este. Aquí en este pedacito nos dice que elevamos al cuadrado la suma de cada una de las observaciones de los renglones del bloque 1. Y como ya sabemos acá, menos la suma total de las observaciones elevados al cuadrado y dividirlos entre el número de las observaciones, ¿sí? Entonces también aquí seguimos con la suma de cuadrado de bloque 2. Aquí nos dice, mira, la suma de y al cuadrado, dos puntitos, y es la sub L sobre las repeticiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí también nos dice que se eleva al cuadrado la suma de cada una de las observaciones del bloque 2 o columnas, ¿sí? Y se divide entre el número de las repeticiones menos la suma total de las observaciones, que es elevada al cuadrado, y dividimos entre el número de las observaciones, total de las observaciones. Para la suma de cuadrado del error tenemos que también hallar primero la suma de cuadrado total. Solamente en la suma de cuadrado del error solamente hacemos las restas de ya el total del total de esta fórmula, ¿sí? Solamente hacemos la resta de suma de cuadrado de tratamiento, suma de cuadrado de bloque 1, suma de cuadrado de bloque 2 y obtenemos la suma de cuadrado del error. Ahora la suma de cuadrado totales nos dice la suma 3 veces, o sea, de tanto el tratamiento de los bloques. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, elevamos al cuadrado todas las observaciones. Aquí ya no es la suma de tal ni la suma de nada. Aquí es elevamos al cuadrado todas las observaciones, ¿sí? Elevamos
si tenemos 16 datos, si tenemos 16 observaciones, pues elevamos al cuadrado las 16 observaciones, cada una de ellas. Y luego lo sumamos, ¿sí? Elevamos todo eso y luego sale la suma, menos la suma total de las observaciones elevados al cuadrado y dividirlos entre el número de las observaciones. Entonces, en el cuadrado de libertad, tenemos que K-1, K es las repeticiones, entonces la repetición es -1, la repetición es -1, las repeticiones -1. Y acá hacemos las repeticiones -2 por las repeticiones -1, la cual nos va a salir un dato. Y acá tenemos las repeticiones elevado al cuadrado -1. En el cuadrado medio. El cuadrado medio es la división de esta fórmula. Entonces, obteniendo ya el resultado de esta fórmula, dividimos entre el grado de libertad hasta el cuadrado medio del error. Obtenemos la suma total de esto, tenemos el total de esta resta y dividimos entre el grado de libertad. Asimismo, hacemos el estadístico de prueba. Tenemos el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. Tenemos el cuadrado medio de bloque 1 sobre el cuadrado medio del error y el cuadrado medio de bloque 2 sobre el cuadrado medio del error. Entonces, para obtener el valor crítico, tenemos que utilizar la tabla Fisher, en donde tenemos grados de libertad del numerador, que se representa como n sub 1, y tenemos el grado de libertad del denominador, que es n sub 2. Entonces, para encontrar eso, tenemos que hacer la repetición, tenemos que restar y multiplicar las repeticiones. Por ejemplo, k-1, ya tenemos al grado de libertad del numerador, y esta multiplicación tenemos ya el grado de libertad del denominador. Para encontrar los valores de f, siempre se va a hacer 1 menos alfa. Alfa es nuestro nivel de significancia con la cual vamos a trabajar. Entonces, de ahí encontramos nuestros valores de Fisher. Ahora sí vamos con el ejemplo. El ejemplo dice: se quiere estudiar la posible influencia de los aditivos de combustible en la reducción de óxido de nitrógeno en las emisiones de los automóviles, controlando la influencia del conductor y del tipo de coche. Se consideran 4 conductores, tenemos C1, C2, C3 y C4. Bien, y 4 tipos de coche: Hyundai, Toyota, Kia y Suzuki. Y también se tiene 4 aditivos de combustible, A, B, C y D, con un nivel de significancia 0.05. Bueno, se tienen los resultados del experimento diseñado según la técnica del cuadro latino que tenemos en esta tabla. Tenemos a los 4 conductores, a los 4 tipos de coche y los 4 tipos de aditivos de combustible. ¿Sí? A, B, C y D. Nos pide hacer el modelo estadístico y sus elementos, la formulación de hipótesis, la regla de decisión, el análisis de varianza y posibles conclusiones. Tenemos el modelo estadístico, tenemos la variable de respuesta, tenemos la media, tenemos tau, que es el tratamiento, tenemos a gamma, que es bloque 1, tenemos a delta, que es el bloque 2, y tenemos el error aleatorio. Bueno, sus elementos, entonces, según el ejemplo, tenemos que la variable de respuesta es la reducción de óxidos de nitrógeno
en las emisiones de automóviles, observado del I-ésimo aditivo de combustible, el J-ésimo conductor y el L-ésimo tipo de coche. Entonces, para la media tenemos que es la media global poblacional de reducción de óxido de nitrógeno en las emisiones de automóviles. Para el tratamiento, que es tau sub i, es el efecto debido al I-ésimo aditivo de combustible. Para gamma sub j, que es el bloque 1, es el efecto debido al J-ésimo conductor. Para delta sub L, que es el bloque 2, es el efecto debido al L-ésimo tipo de coche. Y para el error aleatorio es el error experimental observado del I-ésimo aditivo de combustible, el J-ésimo conductor y el L-ésimo tipo de coche, a los cuales son independientes entre sí. También nos pidió hallar la formulación de hipótesis, donde nos dice que la hipótesis nula puede ser que una de estos tratamientos son iguales. Entonces tenemos a mu o la media sub A, media sub B, media sub C y media sub D. Estas tienen que ser iguales. Entonces, pero la hipótesis alterna nos dice que uno de estos tratamientos tiene que ser diferente. ¿Sí? Uno de estos tratamientos tiene que ser diferente. Luego también nos pide hallar la regla de decisión. Dice, si f sub 0, que es el estadístico de prueba, es menor o igual que f sub, que es el valor crítico, este no se rechaza la hipótesis nula. Pero si f sub 0, que es el valor estadístico, es mayor que el valor crítico, este se rechaza la hipótesis nula. Con estos dos podemos trabajar nuestras conclusiones. Bien, hice unas representaciones de los datos en donde nos podemos guiar, nos puede facilitar más resolver. ¿Sí? Nos podemos guiar de ahí. Bien, tenemos a los conectores de bloque 1. Hice la sumatoria en renglón C1, 92, C2, 96, C3, 60, C4, 72. También hice del bloque 2, que son los tipos de coche. Tenemos Hyundai 76, Toyota 80, Kia 76, Suzuki 88. Y nos da un total de 320. Y tenemos también aparte los tratamientos, los aditivos de combustible. ¿Cómo es que hicimos esto? O sea, de esto, ¿cómo es que hicimos aparte la sumatoria de esos tratamientos? Bien, entonces tenemos 4 tratamientos, ¿no es así? Tenemos A, B, C y D. Entonces, para hacer la sumatoria de A, solamente en estos datos buscamos cada una de las columnas, las A. Por ejemplo, tenemos A21, A15, A20 y A16, las cuales tú vas a sumar. 21 más 15 más 20 más 16 nos da un total de 72. Igualmente en la B, hacemos más 15 más 26 más 20 más 27, nos da un total de 88. Y así sucesivamente en la D, ¿no? En la C y la D. D es 23, D es 13, D es 20, D es 20. Nos da un total de 76. Una vez que hemos tenido identificadas tanto nuestras sumas tanto como renglones y tanto como en columnas, y también hemos identificado la suma de cada tratamiento, entonces pasamos al análisis de varianza. En el análisis de varianza nos pide hacer la suma de cuadrados. Vamos a empezar a hacer la suma de cuadrados. Toda esta formulita vamos a hacer. Entonces,
Para explicarles la suma de cuadrados, como ya dije, la suma de cuadrado es la cual elevamos al cuadrado la suma de cada tratamiento y dividimos entre el número de repeticiones. Entonces, ¿cómo es eso? Aquí está. Es esto. Esto es nuestro tratamiento. Dice, elevamos al cuadrado la suma de cada tratamiento. Entonces, mi suma de cada tratamiento la voy a elevar al cuadrado. Bueno, entonces para la suma total de las observaciones, elevamos al cuadrado y dividimos entre el número de las observaciones. Entonces, en esta parte nos dice eso, ¿sí? Dice la suma total. Nuestra suma total es esto. Nuestra suma total es 320, la cual vamos a elevar al cuadrado sobre n. N viene a ser el número de las observaciones. Entonces, ¿cuántas observaciones hay acá? ¿Cuántos datos hay acá? Aquí hay 16 datos, ¿sí? Sobre el total de observaciones, ¿no? Entonces, aquí hay 16 datos. ¿Cómo está acá? Reemplazamos todos nuestros datos que nos pide y obtenemos un resultado de 40, ¿sí? Todo esto hacemos nuestra operación y nos sale el igual a 40. Tenemos también la suma de cuadrado de bloque 1. Es y elevado al cuadrado punto j punto. Entonces, sobre las repeticiones. J viene a ser el renglón. Tenemos esta parte del renglón. Aquí está, bloque 1. Bloque 1, la suma de cuadrado de bloque 1. Bloque 1 es en los renglones, ¿sí? C1, la sumatoria de C1, C2, C3 y C4. Este nos dice que se eleva al cuadrado, elevamos al cuadrado cada una de las observaciones obtenidas del bloque 1. 92 al cuadrado, 96 al cuadrado, 60 al cuadrado, 72 al cuadrado. Entonces eso nos quiere decir en esta parte. Esto nos quiere decir en esta parte. Aquí está. Elevamos al cuadrado, ¿sí? Se eleva al cuadrado la suma de cada una de las observaciones del bloque 1 sobre las repeticiones menos, ya sabemos esto, que es la suma total de las observaciones, en la cual es elevada al cuadrado sobre el número y dividirlo entre el número de las observaciones, que es 16. Y obtenemos un resultado de 216. Igualito en la suma de cuadrado de bloque 2. Sí, en el bloque 2 tenemos en las partes las columnas. Bloque 2, que son tipos de coche. Tenemos Hyundai, el resultado 76. Toyota 80, Kia 76, Suzuki 88. Entonces, ¿qué nos dice la suma de cuadrado de bloque 2? Se eleva al cuadrado la suma de cada una de las observaciones obtenidas del bloque 2. Ahí está. Sobre el número de repeticiones. Aquí está. Como podemos ver. ¿Sí? Elevamos al cuadrado la suma de cada una de las observaciones obtenidas del bloque 2. Menos, ya sabemos que esto es la suma total de las observaciones elevados al cuadrado y dividirlos entre el número de las observaciones. Se obtiene un resultado de 24. En la suma cuadrado total,
Ahí está. En la suma de cuadrado total elevamos al cuadrado todas las observaciones. ¿Sí? Acá no digo que se eleva al cuadrado la sumatoria. No, acá digo que se eleva todo. Se eleva al cuadrado todas las observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Se va a elevar 21 al cuadrado, 23 al cuadrado, 15 al cuadrado, 17 al cuadrado y así sucesivamente hasta el 20 al cuadrado. Aquí. Bueno, aquí no le puse todo porque pues ocupa mucho espacio, la cual yo hice solamente pocos datos, pero sí se hace todo al cuadrado, o sea, se eleva al cuadrado cada una de las observaciones, ¿sí? Y luego se suma. Todo esto se hace al cuadrado, todo esto, y se hace una suma. Se obtiene menos la suma total de las observaciones, que se eleva al cuadrado, que está, y dividimos entre el número de cada de las observaciones. Y obtenemos 296. Ahora, una vez que hemos tenido estos 4 fórmulas o 4 sumas de cuadrados, recién podemos hacer la suma de cuadrados del error, en donde se resta la suma de cuadrado total, suma de cuadrado de tratamiento, suma de cuadrado bloque 1, menos suma de cuadrado bloque 2. Acá está, reemplazamos 296 menos 40 menos 216 menos 24. Nos da un total de 26. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide el grado de libertad. Les acabo de explicar que el grado de libertad es la resta de las repeticiones menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas repeticiones hay? Son 4. 4 menos 1, 3. Igualmente acá, 3, 3. Acá viene a ser 3 menos 2, 1. 4 menos 1 es... No, acá no es 3, acá es 4. 4 menos 2 es 2. 4 menos 1 es 3, a la cual viene a ser 6. Y 4 elevado al cuadrado menos 1 viene a ser 15. ¿Sí? Entonces, en el cuadrado medio, también aquí, tenemos el cuadrado medio, en donde se hace el cuadrado medio del tratamiento, que es esto, 40 sobre grado de libertad. Aquí está, 3. Nos da un total de 13.333. Aquí también está el bloque 1, 216 entre 3, un total de 72. Cuadrado medio de bloque 2, que es 24 sobre 3, que es igual a 8. Tenemos el cuadrado medio del error, que es 16 sobre 6, obtenido del grado de libertad, que esto es igual a 2.667. Luego también nos pide, bueno, aquí ya donde ya hice el reemplazo, acá tenemos. Y acá tenemos fuente de variabilidad, ahí están los aditivos, que son los tratamientos, conductores, bloque 1, tipo de coche, bloque 2, el error y el total. 40, 216, 24, 16 y 296. El grado de libertad tenemos 3, 3, 3, 6, 15. Cuadrado medio, el reemplazado de aquí nomás, que hemos obtenido de esta división. 13.333, 72, 8, 2, 6, 6, 7. En el estadístico de prueba, ¿sí? en el estadístico de prueba es lo siguiente. Aquí se hace el cuadrado medio del tratamiento, sobre el cuadrado medio del error, que es este. Obtenemos 4.910. Y así sucesivamente con el cuadrado medio de bloque 1 sobre el cuadrado medio del error, 72 sobre 2.667.
4.667. Y también en el cuadrado medio del bloque 2, que es 8 sobre 2.667. Entonces obtenemos estos valores, ¿sí? En el valor crítico, el valor crítico estamos trabajando con nivel de significancia que es 0.05. Entonces F, nuestro valor que vamos a encontrar en la tabla, que es Fisher, F trabaja con 1 menos alfa, ¿sí? 1 menos 0.05 es 0.95. Entonces, hemos dicho que en esta parte, para encontrar el grado de libertad numerador y el grado de libertad del denominador, tenemos que hacer esta operación. Entonces, 4 menos 1 es 3. Y aquí viene a ser 6. Y aquí está. 3 y 6. Ahí está nuestro numerador y nuestro denominador, a la cual obtenemos en nuestra tabla de Fisher 4.757. Acá hacemos nuestra comparación. Bien, por último nos vamos a las conclusiones. Se concluye que existen diferencias significativas entre los diferentes aditivos que son los tratamientos. El factor de los conductores también están afectando el rendimiento de los aditivos, ya que estos mismos presentan variabilidad entre cada uno de ellos y pues se rechaza la hipótesis nula. Vemos claramente que dijimos que cuando el valor estadístico es mayor que el valor crítico, aquí por eso yo les dije que en esta parte es muy importante tener en cuenta para hacer nuestras conclusiones. Si nuestro valor estadístico es mayor, se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Entonces tenemos nuestras posibles conclusiones. Vemos que tanto el tratamiento como el bloque 1 sí se rechaza la hipótesis nula, sí hay diferencias significativas. Pero también podemos señalar que la marca del vehículo no es un factor preponderante en el experimento, ya que no genera efecto de variabilidad. No se rechaza la hipótesis nula. Vemos que es menor que el valor crítico, ¿sí? 2.910 es menor que 4.757, en la cual no genera efecto de variabilidad. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.